Bueno, bienvenidos a su biblioteca. Mi nombre es Evelia Zamorano, compañera Margarita. Estamos aquí las 12 horas del día, de 8 a 8 del día. Su servicio aquí es gratuito, visítenos más seguido. Tenemos ahorita lo que son las Festival Kino. ¿Quién sabe quién fue Kino? ¿Alguien que sepa quién fue Kino? Un misionero. Un misionero. ¿Qué más? Un misionero. Nosotros estamos celebrando ese Festival Kino toda esta semana en Magdalena. Si saben ustedes que de allá es el inicio sus misiones y se desplazó después a región de Caborca y hizo varias misiones dentro de lo que es la región de Caborca. Y pues nosotros lo que es el Festival Kino lo estamos celebrando para que no se olvide lo importante de las aportaciones que esta persona, el padre Francisco Sergio Kino, hizo a todo nuestro estado, principalmente la minería alta, ¿sí? Entonces trajo lenguas, trajo misiones, el evangelio, todo esto es gracias a él. Y pues conmemoramos mucho y reconocemos mucho. Margarita, ella les va a hacer una presentación de su libro. Ella es escritora de aquí de la localidad. ¿Quién la conocía? Nadie. Ella es escritora de aquí de la ciudad y pues ella también ha hecho bastante en cuanto a aportación y conocimiento de los libros en cuanto a Padre Kino. Y si quieren conocer ustedes un poco sobre la historia de Kino, aquí tenemos los libros. Margarita hizo ya una relación de cada libro que ella escribe y ahorita tiene 3 libros escritos con relación a este misionero. Entonces, para que ustedes se acerquen a la historia, es un importante personaje y por qué no seguirle el ejemplo, o si no en su totalidad un poco, ¿no?, de lo que él hacía. Bueno, entonces Margarita Ramírez, ella nos va a dar una presentación sobre el libro Kino Padre Viajero. ¿Sí? Buenas tardes. Gracias. Kino fue un personaje que cuando él llegó aquí venía de Italia. Él nació en Italia, Trento, Italia. La parte donde él nació es la parte donde el norte de Italia, donde hacen, no sé si han oído hablar de los Alpes suizos, ¿sí, no? Donde hacen todos los eventos esos de la nieve que ven en la televisión. Si ustedes van a la parte donde él nació, muy cerquita de ahí, menos de 1 hora de camino en carro, están todas esas partes donde hacen los eventos de la nieve y que se llena de gente de todo el mundo, ¿no?, que le gusta los deportes de alto riesgo, porque pues son partes muy altas, montañas, y por lo regular pues el clima es muy extremoso y es muy difícil vivir por ahí, ¿no? Entonces él nace en partes así, pues donde tienes que luchar mucho por lograr algo, porque el invierno es muy crudo y la nieve pues sube más de 1 metro, hay es pura montaña. Para poder sembrar la uva pues tienen que sembrarla en partes donde está tu terreno, pero el terreno no es plano, ¿no? Son terrenos que suben y luego caen del voladero, y sin embargo si ustedes ven para abajo así, están los abismos y está la uva sembrada como si fueran escaleritas así. Entonces él viene criado así,
de que para poder hacer algo tienen que luchar mucho. Y se formó pues con los jesuitas, que es una de las órdenes sacerdotales que en aquel tiempo era la caballería pesada. ¿Por qué caballería pesada? Porque ellos entraban como misioneros donde nadie podía entrar. Entonces, Quino lo mandan aquí a México, porque él quería ir a la India. Y primero llega a La Paz, de ahí no puede él sostener la misión porque pues no había agua, todo era riego de temporal y todo se secaba, entonces después lo mandan a Sonora, pero cuando él llega se le llamaba aquí los confines de la cristiandad. ¿Qué quiere decir eso? Que las iglesias llegaban hasta Tucumán, o sea, de Magdalena, en Magdalena, lo que es para acá, no había más que desierto. Y a estos lados atacaban mucho los apaches. Los apaches no estaban de acuerdo, era una tribu que no estaba de acuerdo con que los europeos vinieran y nos conquistaran, como muchos otros. Mas sin embargo, llegaban los españoles y esclavizaban a nuestra gente, ¿no? A los que vivían aquí. Llega Quino y logró él un acuerdo con el virrey de que si en una población se bautizaba a los nativos durante 20 años, ese acuerdo decía que a la persona bautizada tenía derecho a una educación, tenía derecho a aprender a sembrar, tenía derecho a aprender a vivir en comunidad y a llevar lo que era el catecismo. Con el hecho de bautizarse y llevar el catecismo, sí lo contrataban para trabajar en una mina o para trabajar en un rancho, se le tenía que pagar. Porque en ese tiempo, no te aguantes en mi capítulo, en ese tiempo, si tú llegaban los españoles y tú vivías en una comunidad, eras nativo, llegaban y te esclavizaban. Te llevaban a trabajar a las minas y no te pagaban. Entonces, Quino fue el mayor logro que él tuvo, que él defendió a los nativos de eso, y con el hecho de que fueran bautizados, ya ellos tenían derecho a una paga y a vivir en una comunidad. Entonces, ¿qué hizo él? Llegó y formó misiones, ¿sí? En todo lo largo de la orilla del río, el río de Magdalena y hasta la zona. Él empezó desde la primera iglesia, está en San Javier de Bach, que es en Tucson, y luego Tumataco, que está antes de Las Nogales, y luego se viene a Imuris. No sé si alguien ha ido para Cananea, yo he visto una iglesia que se está cayendo en Imuris, subiendo a Imuris. Esa es la iglesia del Composto, que es una de las iglesias que él levantó. Entonces, en Magdalena, Cubutama, Ati, Oquitoa y Piquito Cabón. Y hubo otras ahí en Sonoita que eran donde él llegaba y dejaba caballos y dejaba gente que le criara los caballos, porque pues nosotros lo dibujamos a él a caballo, ¿no? Pero él no, donde llegaba, agarraba otro caballo, porque donde quiera tenía esas crianzas, o sea, lo cambiaba y seguía su camino. Pero imagínense a una persona que viene de una parte muy helada, donde el aire es muy fresco, en las montañas, al desierto, qué tan difícil fue para él, y sin embargo él estuvo 24 años por aquí. La formación de él en los jesuitas les enseñaban lo que es medicina, matemáticas, biología, astronomía. Entonces ellos
eran unos, ¿cómo le saben todos, no? Y donde quiera que llegaban y les enseñaban a la gente a sembrar, a criar el ganado, a formar los propios hornos, inclusive a hacer arte, a pintar. ¿Por qué? Porque la manera en llegarle a los nativos, es decir, por medio de las imágenes religiosas, les empezaron a hablar. No conocían su idioma, sin embargo llegaban, los observaban, platicaban con ellos a señas, por medio de imágenes, por medio de sonidos, de juegos, porque no era nada más llegar y hoy aquí te vengo y te bautizo, ¿no? Entonces la manera en que él conquistó a los nativos era llevar con ellos como juego. Inclusive llegó a jugar carreras con ellos así a pie y a caballo. En ese tiempo pues aquí nada más se sembraba la calabaza, la sandía, más arriba de aquí el frijol. Entonces él trajo el trigo, trajo la naranja, todos los cítricos, la uva, todo eso que ven ahí, todo, ¿sí? Lo que está en la mano del nativo era lo que es una pitaya. Ellos comían el fruto de lo que nosotros tenían aquí. O sea, los frutos de la pitaya, los frutos de la cholla. La cholla da como, cuando la cholla está saliendo así que está muy blandita. Ese fruto, al igual que el nopal, ya que el nopal se corta, ¿verdad? El frutito que da la cholla es muy rico, sabe como si fuera espárrago. Y ellos comían todo eso, comían frijoles. ¿Eso qué dice la infusión? ¿Son los que están en la guardia? No, mijo. La misión de ahorita es diferente a la misión de antes, ¿sí? ¿Qué era una misión? Es decir, aquí todo esto es la orilla del río, ¿no? Y aquí viene el río. Entonces, ¿qué hacían los misioneros? Llegaban y establecían a la orilla del río un asentamiento humano. Entonces, formaban casitas para que ahí los nativos vivieran, pero eran casitas de adobe a la orilla del río. Y luego entre todos hacían un horno y les enseñaban a sembrar el trigo, a molerlo, a hacer el pan. ¿Sí? Pero les enseñaron todo, pues desde te voy a traer aquí el ganado, y traían ganado y los enseñaban a criarlo y luego cómo a comerse. Y eso fue lo que hizo que la misión fuera una comunidad. En sí la misión era una comunidad en donde se enseñaba la doctrina cristiana. Pero les enseñaban aparte a sobrevivir, una nueva manera de vivir. O sea, desde que es lo que era la higiene personal, lo que era la higiene de la casa, lo que era curarse con los medicamentos, porque aquí pues nomás había gobierno. Las iglesias que ahora ven, esas iglesias, la que está en Pueblo Viejo se hizo posterior. Esa es la cuarta iglesia que existe aquí en Caborca. La primera fue en donde está el Cerro Prieto. ¿Sí saben todos cuál es el Cerro Prieto? ¿No? Donde está la técnica, ¿cuál es? La 8. Bueno, donde está la técnica 8, hacia un ladito, ahí estuvo la primera iglesia. Y Quino bautizó a Caborca subiendo al Nazareno, que es un cerro que está de la Laguna Prieta, ustedes lo ven para arriba. Y él subió y de ahí se ve la Baja California, se ve el Golfo y se ve la Baja California. Luego baja y ahí en el Cerro Prieto, ahí le da el nombre a Caborca como Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Caborca, porque Caborca ya estaba el nombre ese por los nativos. Los nativos que vivían aquí eran los indios Ovas. ¿Por qué? Porque pertenecían a la tribu del gran jefe Soba y andaban viejitos. No traían más que las mujeres una falda hecha con piel de liebre. Entonces sí saben que es la liebre, ¿verdad?
decían que eran guerreros, muy buenos guerreros, entonces que eran a los únicos a los que los apaches les tenían miedo. Y cuando llega Aquino, pues lo reciben muy bien. Y lo reciben muy bien y le gustó mucho porque aquí, contrario a lo que se cree, había mucha agua así, había una sequía. ¿Sí saben qué es una sequía? ¿Quién sabe qué es una sequía? A ver, ¿qué es una sequía? Cuando en la causa de falta de agua. No, esa es sequía. Acequia. La acequia es un canal de riego, ¿sí? Pero que era de agua que salía sola de la tierra, de un manantial pues, de agua, que salía acá del lado donde está la radio, de acá la radio del entrada. Entonces por ahí salía el agua y recorría todo el río hasta llegar hasta Pueblo Viejo, casi llegando a Pueblo Viejo. Y como le daba la vuelta a la comunidad, le llaman la sequía Roma. Y ahí la gente agarraba agua. Y todo eso había pues mucho pino, había inclusive hasta árboles. Entonces cuando él llega aquí a Caborca, él manda cortar un álamo y quiere hacer un barco, mandó a hacer un barco porque como crecía mucho el río y él quería llevar comida, porque aquí había mucha agua, y producir comida aquí y llevarla a la gente que vivía en La Paz, en Baja California. Esa era su idea, ¿verdad? Nunca logró terminar el barco, por eso cuando ustedes vean una pintura de un barco empezado y Quino por ahí, esa figura representa lo que él quiso hacer aquí en Caborca por ahí. Él viene y deja a un sacerdote aquí, que es el padre Francisco Javier Saeta. Era un sacerdote muy joven, iba a tener 30 años de edad, y él había nacido en Sicilia, Italia, también italiano. Y el padre duró 6 meses aquí, hasta que algunos nativos que vivían en Turitama se levantaron en armas y vinieron y lo mataron a flechazos. Entonces, ese fue nuestro primer sacerdote aquí en Gabón. En la iglesia que levanta el padre Saeta ahí en el Cerro Prieto, porque no la levantó Quino, la primera la levantó el padre Saeta. Esa iglesia se la llevó, la quemaron cuando lo matan a él. Pero luego levantan otra y se la lleva a una inundación. Entonces ya el otro padre que viene después decide poner otra tercera iglesia ahí donde está el templo histórico, pero hacia este lado. Cuando ustedes vean fotos viejas de la iglesia van a ver una construcción de adobe que en las fotos ya sale como un poco como ruina, pues. Esa era la tercera iglesia. Y la iglesia que está ahorita la hicieron los hermanos Gaona, eran unos arquitectos que pertenecían a la orden franciscana. Los franciscanos llegaron después que los jesuitas, cuando ya se acabó, cuando Quino murió y después que se acabó los acuerdos con los jesuitas, los expulsaron a los jesuitas de México y mandaron a los franciscanos. Entonces, la mayoría de las iglesias que están ahorita les hicieron la orden de los franciscanos. Miren, me ayuda a leer un poema. Ese poema se lo escribí, este librito que ven aquí, el año pasado, el 15 de marzo, que es la fecha en que Quino muere, lo leyeron 10,000 jóvenes en el estado, en línea. Y ese libro, ese verso, ¿no? Ese poema, fuimos a Italia a dar pláticas a las escuelas secundarias. Yo fui en septiembre del 2011. Me mandaron a dar pláticas de Quino allá donde él nació para que conocieran su historia, las escuelas secundarias, y yo le dediqué a Quino lo sé leer y lo hablo. Y les va a leer
poema se llama Eusebio Francisco. De noble familia, nacido en Italia, Eusebio su nombre, su sueño en la India, su destino el desierto. Padre viajero, doctrinas te aclaman, multitudes te siguen, párvulos los bautizas, tus almas se salvan, tu fe incomparable. Noble jesuita, tu espíritu dio luz, tu fe esperanza, tu trabajo, nuestra manera de vivir, tu obra nuestra herencia, tus convicciones nuestro temple, tu evangelio nuestra fe. Misionero, explorador, cartógrafo, agricultor, ganadero y defensor, padre viajero, te llevo en mi corazón. Admiro tu afán y tu gran disciplina, imagino tu silueta a la luz de la luna, por cálidos veranos y fríos inviernos, tus viajes constantes, enseñas oficios, construyes misiones, tu vida nos dejas, favores celestiales te llevas, tu obra evangélica persiste, cada corazón, cada pensamiento, heredado de ti ha sido, tu cruz, tu fortaleza nos has legado, mi admiración, respeto y mi corazón son tuyos, Eusebio Francisco Quino. Margarita Ramírez Zelaya, colectivos cautivos por las letras y las artes. Aquí dice, aplauso guardia. En este libro, si ven ustedes aquí, se llama, esta imagen se llama las conchas azules. ¿Sí? Las conchas azules son unas, así como de abulón, unas conchas de abulón. Que el abulón es como una almeja así grandota, que se da para el lado de Ensenada, por allá. ¿Sí? Que son unas conchas así que agarran un color azul muy grandotes, que nada más existen por aquel lado. Entonces, él cuando va de la Baja California y suben a caballo por toda la Baja California, conoce los abulones porque los indios la agarran para tomar agua las conchas. ¿Sí? Cuando él aquí está como si fuera una bahía, ¿no? Entonces él representa el Golfo de Santa Clara, que es el Golfo, es allá donde está San Luis Río Colorado, donde da vuelta el Golfo. Y ahí convergen tres ríos, ¿sí? Que son el río Gila, el Colorado y el río Sonorita. Esos tres ríos van y llegan al Golfo. Y cuando Quino sube al Pinacate y ve que da vuelta así el Golfo, él se cerciora que la Baja California es península y no isla como se creía en el tiempo de él. Pero las conchas azules le hacen ver a él anteriormente que podía haber una posibilidad de eso. ¿Por qué? Porque él aquí en San Luis Río Colorado, cuando él va a una junta con los indígenas ahí, le regalan unas conchas a él y les pregunta, oye, estas conchas ¿de dónde las trajeron? Pues de ahí. Pero tú pasaste el mar, no, a pie. Entonces él dice, pues ¿cómo? Si no, además están a aquel lado de la península. Digo, a aquel lado, ¿no? Entonces ya dice él, entonces es península. Y él hace su mapa poniendo la península como península, no como isla. Entonces él, ahí en el poema decía que era misionero, explorador, cartógrafo, agricultor y ganadero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que él, en primer lugar, era un evangelista porque era un sacerdote. ¿Sí? Era un